Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar, pues, tenemos el día de hoy programado hacer la mesa redonda de enfermedad de aorta. Bien, a ver, el delegado, por favor. Rosa. Yo te quiero hacer una consulta. ¿Tienen alguna actividad asignada para hoy? ¿De parte de ustedes? No, No, no. Ya. Bueno, ustedes manejan su sílabo, ¿cierto? sí. Ya, ok. Bueno, entonces como es una mesa redonda, pues vamos a tratar de interactuar todos respecto a las enfermedades de la aorta y arterias periféricas, ¿no? Entonces vamos a tratar el tema haciendo énfasis en algunos conceptos claves que deben manejar ustedes. Y pues al ser una mesa redonda, tenemos que participar todos, ¿no? Y si ustedes ya manejan el sistema, imagino que han estado dándole lectura al tema, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Básicamente vamos a tratar de dos condiciones a nivel de la aorta. De los aneurismas de aorta, por un lado, y por el otro tenemos los síndromes aórticos agudos. Vamos a tratar de esas dos enfermedades de la aorta, que son las más importantes de las que conocemos. Y pues de alguna manera son las que más nos vamos a topar en el momento de nuestra vida como médicos. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos a hablar de los aneurismas de aorta, ¿no? Entonces, a ver, Alejandro, Alejandro, cuéntanos, ¿tienes alguna idea qué es un aneurisma? ¿Cómo se define un aneurisma a nivel de la aorta? Sí, claro, bueno, en este caso, definir más que nada un aneurisma, más que nada es cuando nos indica que hay, digamos, es como que hay una arteria que está, hinchada, ¿no? Que está muy vasodilatada, ¿no? Entonces, justamente esto nos puede producir a nivel aórtico problemas serios a nivel renal y, bueno, grandes vasos, ¿no? Ok, bueno, a ver, Ángela López, Ángela, igual, la misma pregunta. Sí, doctor. ¿Escucha? La misma pregunta, ¿tienes alguna idea, alguna definición de los aneurismas de aorta? Ah, bueno, es una debilidad, ¿no? De la pared de la aorta, ¿no? Por ejemplo, si es un aneurisma de aorta abdominal, así decirlo, el paciente puede presentar dolor postpandreal, ¿no? O también puede ser por arteriosclerosis. Sí, pero solamente estamos entrando con cuando se dice que es un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma en general? O sea, esa definición, partamos de ahí primero. Ah, ya. Bueno, cuando hay una debilidad de la pared abdominal, se comienza a dilatar. Ya, pero ¿hay algún número? O sea, ¿cuándo digo que está dilatado? ¿Es lo mismo dilatación aneurisma? Mm, No, es más por una debilidad de la pared. Claro, eso ya lo mencionaste, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo defino una dilatación? ¿Cómo yo defino un aneurisma? Porque son diferentes, ¿no? ¿O son iguales? No, son diferentes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mm, Ok, a ver, vamos a pasar. Gracias, Ángela. Celeste de regalado. Celeste, igual, la misma pregunta. Coméntanos, por favor,
alguna idea de qué es un aneurisma, qué es una dilatación? Sí, doctor. Buenos días. Bueno, el aneurisma de aorta básicamente es, como ya mencionaron, una dilatación localizada que produce lo que es una debilidad de la pared de esta arteria, ¿no? Ya, pero ya es una debilidad y todo eso, ya, pero ¿cómo lo defino? O sea, todavía no me están diciendo la definición que quiero escuchar. ¿Es lo mismo dilatación que aneurisma? Eh, ¿Sí o no? se podría definir como un ensanchamiento anormal de la arteria. Bueno, básicamente. Ya, bueno, sí, pero hay un número que quiero, de repente alguien por ahí lo sabe. A ver, vamos a seguir. Gracias, Reste. Cristal Vera, Cristal, la misma pregunta. ¿Alguna idea? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Se me lajea el internet. Estaban preguntando sobre el aneurisma, creo. Sí, estamos preguntando cuál es la definición de aneurisma y si es igual a aneurisma que dilatación. El aneurisma no era el ensanchamiento normal de la pared de la arteria. Ya, de acuerdo. Mm, Pero, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿no? Mi aorta ascendente debe medir 40, lo máximo. ¿A partir de cuánto yo digo que es un aneurisma? ¿Con 41 digo que es un aneurisma? ¿Con 42 digo que es un aneurisma? A eso voy. ¿A partir de cuánto considero que es un aneurisma? ¿Alguien lo sabe? ¿De algún voluntario? Samuel, cuéntanos, Samuel. Sí, doctor. Si no tengo mal entendido, es cuando el diámetro del vaso va a ser 50% más o pasa la mitad de lo que debería se le agrega el 50% de lo que debería estar dilatado, el vaso normal. Si el vaso, como usted dice, mide 40, se consideraría un aneurisma cuando ya, por ejemplo, el diámetro fuera de 60 centímetros. Por poner un número, que ya sería mayor o igual al 50% del normal agregado. Claro, correcto. Esa es la respuesta, ¿no? Se consideran acá dos cosas. Uno es el 50% o más del diámetro normal. O en su defecto es 1.5 veces el tamaño normal, ¿no? Vale decir, si mi aorta debe medir máximo, como dice Samuel, 40, un aumento del 50% de ese diámetro, en este caso 20 más, 60, por encima de 60, mayor o igual de 60, se hablaría de un aneurisma. ¿Ya? O en su defecto mayor de 1.5 veces, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Esa es la definición, ¿ya? Más del 50% o en su defecto 1.5 veces el valor del diámetro normal de la aorta, ¿no? Para considerar aneurisma. Y dilatación, ¿cuándo considero que está dilatada? ¿Algún voluntario? Diana Wong. Diana, ¿tienes alguna idea de cuándo se habla de dilatación? mm, mm, Podría ser cuando la aorta, por ejemplo, aumenta más o menos mayor a 6 centímetros. ¿Tienes tu idea?
tienen también que ver con un valor, así como un 50%, más de un 50% se habla de aneurisma. También hay un número que te dice cuándo es dilatación, ¿no? Ok, Diana, gracias. A ver, Gabriela Castillo. Gabriela, coméntanos, ¿tienes alguna idea de cuándo es dilatación? Bueno, una dilatación podría ser menor al 50%. No estoy segura. ¿Menor al 50% dijiste? Mm, ¿Sí? sí. Bueno, sí, está cerca de la respuesta. Cerca de la respuesta. Ok, Gustavo Navarro. Gustavo, a ver, coméntanos, ¿tienes alguna idea? Bueno, había leído únicamente que es mayor de 6 centímetros y además que en una aneurisma principalmente se afectan las tres capas. Ok, correcto. Bueno, miren, en realidad la diferencia entre aneurisma y dilatación radica en los números nada más, ¿no? Digamos que el aneurisma es el estadio previo, la dilatación es el estadio previo, el aneurisma ya es pues el estadio más avanzado, ¿no? Entonces, punto de corte para aneurisma, 1.5 veces o más. Y punto de corte para dilatación, si está entre más de 1 y 1.5 veces el tamaño de la aorta, ¿no? ¿Me dejo entender? De 1 a 1.49 dilatación, y mayor de 1.5 o mayor o igual de 1.5 el diámetro normal del vaso, se hablaría de aneurisma. Bueno, entonces, ese concepto tan sencillo debería de quedarse, ¿no? en ustedes. Debería quedarse en ustedes para que puedan definir. Muchas veces dicen está dilatado o está neurismático. Entonces, saber esas diferencias es importante para definir a los pacientes. Muchas veces se recibe referencias con aneurismas, pero no llegan a ser aneurismas, simplemente son dilataciones. Entonces, una cosa es una dilatación, otra cosa muy diferente es un aneurisma. Básicamente va a variar porque el tratamiento es diferente. Mientras que un aneurisma, yo puedo optar por algún tratamiento quirúrgico, una dilatación, simplemente lo observo y le hago seguimiento. Entonces, ese numerito de 1.5 en adelante para aneurisma y entre 1 y 1.5 para dilatación es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos. Recordemos un poco de anatomía. Vamos a ver, a preguntar. Quedamos en Gabriela, ¿verdad? Gustavo Sosnava. Gustavo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿nos puedes mencionar acerca de la anatomía de la aorta? Gustavo, ¿estás? Bueno, creo que Gustavo no está, no responde. Jean-Pierre. Doctor, mi compañero tiene problemas de conexión. Ah, ya, ok. Entonces, el que sigue. Jean-Pierre.
Pierre, Sí, doctor. coméntanos sobre la anatomía de la aorta, por favor. Bueno, la aorta nace en lo que sería eh, del ventrículo izquierdo del corazón. Se comunican por la válvula aórtica. Bueno, la aorta sale de esta y, y se llama la aorta ascendente cuando está subiendo. Y justo entre ramas. La primera sería el tronco brachiocefálico, que haría la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Luego daría lo que sería la arteria carótida izquierda y por último a la arteria subclavia izquierda. Y ya habiendo desprendido estas tres ramas, desciende el callado aórtico y se forma la aorta descendente. Esta aorta descendente, al seguir descendiendo, cambia de nombre para llamar aorta torácica y posteriormente aorta abdominal, donde también da otras ramas, como serían. Ok, bien, bien, gracias. Bueno, sí, pues efectivamente, como tú lo mencionas, la aorta es es un gran vaso que nace del ventrículo izquierdo y pues tiene una anatomía particular, ¿no? Porque al nacimiento se encuentran los senos de Valsalva. De los senos de Valsalva pues salen las arterias coronarias, ¿no? Coronaria derecha, coronaria izquierda. Después tenemos la raíz de la aorta. Después tenemos la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente, descendente torácica, descendente abdominal, ¿no? De acuerdo al nivel del diafragma. Entonces, esa es la anatomía de la aorta. Ahora, ¿dónde normalmente es más frecuente que se hagan los aneurismas? ¿Alguien tiene ese dato? ¿Dónde es más frecuente que aparezca un aneurisma? En la aorta ascendente, en el callado, en la descendente, perdón, abdominal. ¿Dónde creen ustedes? En la aorta abdominal, en la torácica. Claro, Gustavo, muy bien, Gustavo. Sí, Disculpe, se me había conectado el internet. ok, no te preocupes. Sí, efectivamente, el aneurisma aórtico más frecuente es el de aorta abdominal. Ya, es el de aorta abdominal. Ahí encontramos la mayoría de los aneurismas aórticos a nivel abdominal. Y pues de la aorta abdominal todavía se puede dividir en suprarrenal e infrarrenal, ¿no? De estas dos, de esta división, la más frecuente es la infrarrenal. O sea, los aneurismas abdominales son los más frecuentes y de ellos, de localización infrarrenal, son los más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, para el desarrollo de los aneurismas existen factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que sean los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un aneurisma? Josian Valencia, el delegado. A ver, coméntanos, Josian. Josian está. Josian, hola. Bueno, ya esperaremos que responda. Carla Tineo. Carla, coméntanos, ¿qué tal? ¿Qué sabes de los factores de riesgo para el aneurisma de aorta? Doctor, buenos días. Como factor de riesgo principal podríamos problemas como de salud, como una operación de la aorta, una endocarditis, o también si es que hay antecedentes familiares. Ya, ok, bueno. Katy Flores. Katy, ¿qué sabes
de riesgo para el desarrollo de aneurismas de aorta? Sí, doctor. Bueno, primero sería los antecedentes familiares, también la edad, algún tipo de infección micótica de los segmentos descendentes y del arco aórtico. Podría ser también una malformación congénita, como la coartación de la aorta o el síndrome de Marfan. Podría ser también trastornos inflamatorios, traumatismos, haber tenido sífilis, la hipertensión también, y bueno, otro que sería el hábito tabáquico. Mira, de los que has mencionado, el más importante de los que has mencionado es el hábito tabáquico, ¿ya? El ser tabaquista es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de aneurismas de aorta. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias, Carta, ¿verdad? Doctor, disculpe. Gracias, doctor. Sí, sí, sigan, pregunten. Sí, doctor, disculpe, tuve un problema con el internet y no... Ya. Ok, ya, yo sé, no te preocupes, ya te preguntaré otra cosa para ti. Disculpe, doctor. Katy Flores. Katy, ¿algún otro factor de riesgo que nos puedas mencionar, aparte del tabaco? Sí, doctor, yo le mencioné. Perdón, eres tú ya, ok. Sorry. Kiara Villavicencio. Kiara, igual, la misma pregunta. ¿Algún otro factor? ¿Podría ser una hipertensión arterial como un Ajá. factor de riesgo? Podría ser, no. Es un factor de riesgo. ¿Ya? Ya, Otro factor de riesgo quizá importante una aterosclerosis previa. Claro. La hipertensión, el tabaco producen aterosclerosis, ¿no? Entonces también es otro factor de riesgo. Otro factor, Lisette Mamani. Bueno, doctor, asociado a lo que es la aterosclerosis, también la obesidad, la dislipidemia en el paciente. La dislipidemia. Claro. En realidad, todo lo que produzca aterogénesis, todo lo que sea aterogénico, va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de aneurismas de aorta. Fueron el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? Pero hay un factor que también es importante, que todavía nadie me lo menciona. A ver, Lucila Carvajal. Doctor, como dijeron mis compañeros, disculpa. Doctor, ¿no? Sí, Lucila, vamos. Bueno, aparte de lo que mencionaron del tabaquismo o aterosclerosis o la hipertensión, quizás pueden ser las infecciones. Creo que estaba viendo que endocarditis también puede ser un factor de riesgo. Claro, podría ser, pero no es uno importante ni principal, ¿no? Las endocarditis pueden producir aneurismas micóticos, pero no es una causa importante de aneurisma de aorta abdominal, ¿no? ¿Ya? Pero hay otros factores sí más Un importantes. traumatismo. Los traumatismos también se asocian a Un traumatismo. Sí, los traumatismos sí podría ser, pero no es lo más frecuente ni más importante. Gracias, Lucila. A ver, Luis Roca. Sí, doctor. ¿Podría ser lo que son vasculitis? Vasculitis, ya. ¿Qué opinión tienes de la edad? ¿Tiene algo que ver la edad? Es igual Bueno, que tenga un aneurisma que le dé a un joven, que le dé a un paciente adulto mayor. Bueno, hay aneurismas que le da a jóvenes también, y bueno, pero eso es más congénito, y en cuanto a la edad, sí también, porque como usted ya había mencionado, creo que cualquier factor o cualquier patología que pueda debilitar lo que es las paredes de los vasos arteriales podría deformar estas, pues, y provocar lo que es un aneurisma. Ok. Sí, bueno, en este punto la edad es algo muy importante, ¿no? Esta es una enfermedad que no aparece en gente joven, sino aparece en gente mayor, sobre los 55, 60 años. No aparece en gente joven. Entonces, la edad es un factor también de riesgo importante. Ok, ¿algún otro factor? ¿Y dónde es más frecuente? ¿Es más frecuente en varones, en mujeres? A ver, Marco Pejerrey. Sí, doctor. ¿Qué tal, Marco? Cuéntanos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde es más frecuente los aneurismas de aorta? ¿Varones, en mujeres?
Yo digo de que en varones, ¿Cuál es la proporción? 2-1. 2-1, ya. Es que creo que está más Cinco. relacionado también al ámbito laboral, o sea, el estrés, bueno, más que todo por sedentarismo, o como también los varones están más, digamos, relacionados a hipertensión arterial. También. Eso sí tiene que ver, como dijimos, no todo lo que es aterogénico es un factor de riesgo para desarrollar aneurismas de aorta abdominal. En este punto, como ayer lo habíamos mencionado, las mujeres pues están en cierto grado protegidas, ¿no? Porque tienen las hormonas femeninas, las mujeres en edad fértil, ¿no? Están protegidas porque los estrógenos tienen un efecto protector a nivel cardiovascular. Entonces, por eso es que es mucho más frecuente en hombres. La proporción es mucho mayor, no es 2-1, es mucho más. Vamos a seguir preguntando, a ver. Gracias, Marco. María Ramírez. María, la misma pregunta. ¿Tienes alguna idea de cuál es la proporción entre hombres y mujeres? María. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Cuéntanos. Bueno, yo había leído que es más frecuente entre los 60 a 75 años en caso de varones, ¿no? Y en cuanto a la proporción, había estado investigando que es de 4-1. Ya. Ok. Gracias, María. Nara Yantoy. Bueno, la proporción yo creo que siempre es 5-1. ¿No? Yo creo que es 5-1. De 5-1. Ya está subiendo ya. Muy bien, muy bien. Okay. En realidad la proporción varía, ¿no? Unos dicen que son 4, otros autores mencionan que puede llegar hasta 6-1. Es muchísimo más frecuente en hombres. ¿De acuerdo? Muchísimo más frecuente en hombres. Ya, entonces ya hemos hablado de la definición, los factores de riesgo, y pues hablemos un poco de los síntomas. A ver, ¿qué síntomas puede dar un aneurisma de aorta en diferentes niveles, ¿no? A ver, siendo el más frecuente el de aorta abdominal, ¿qué síntomas creen ustedes que daría un aneurisma? Paul Medrano. No se escucha. Muy bien, vamos a pasar a ver. Paul creo que tiene problemas con su audio. Paul Garriazo, ¿qué tal? Coméntanos, ¿qué síntomas esperas en un aneurisma de aorta abdominal? Bueno, sí, doctor, buenos días. Bueno, en la aorta abdominal podemos tener lo que es principalmente el dolor, ¿no? El dolor que refiere al paciente en los miembros inferiores e incluso podría llegar a haber una limitación. Vamos a ver si también hay, incluso como va a haber un cambio, posiblemente un cambio en las presiones. También podría haber sudoración, podría manifestar sudoración el paciente, ¿no? Sensación de frío también. Sensación de frío, sudoración. ¿Y por qué crees que haya eso? Bueno, diría que podría ser por un cambio en las presiones, doctor. ¿Cómo así? ¿Dónde va a variar la presión?
Bueno, ¿Te refieres a la presión sistémica, la presión de la aorta? o sea, la presión en miembros inferiores como superiores van a ser diferentes. Eso es lo que... bueno, pero principalmente es el dolor, va a haber también náuseas y vómitos, ¿no? También asociados. ¿Eso lo has leído o es tu idea? No, sí, lo leí, doctor. Yo lo estaba asociando a una enfermedad de Takayasu, de la aorta abdominal, y como presenta síntomas, lo que le mencionaba, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Bueno, ya estaba teniendo otra idea, pero bueno, ya. Que si lo dices por el Takayasu, ya bueno, podrías estar en lo cierto. Entonces, pero en general, o sea, no hablemos de una entidad en específica, ¿no? Hablemos en general. Los aneurismas de aorta abdominales, que son los más frecuentes que nosotros vamos a encontrar, ¿qué síntomas da? O sea, si tengo un aneurisma ahí en la aorta abdominal, ¿qué síntomas creen que puede dar? Ya, bueno, algo lo dijiste, dolor puede causar, sí. ¿Qué más? Renzo Félix. Mareos, náuseas, doctor, también mencioné. Buenas, doctor, ¿me escucha? Sí, Renzo, a ver, coméntanos. Eh, bueno, primero sería que, primero indicar que la presencia en todo caso y también la gravedad de los síntomas que puedan estar relacionados van a depender, sería en cuestión del tamaño, ¿no? Y también la estabilidad que tenga este aneurisma. Y bueno, en la parte abdominal, en todo caso, yo creo que tendría que ver principalmente o se podría manifestar con, en algunos casos, náuseas, vómitos, y también se puede asociar una saciedad precoz, ¿no? En algunos casos se puede asociar eso también. Y lo clásico que sería, yo creo, el dolor abdominal, ¿no? Como ya lo ha mencionado también mi compañero. Y bueno, por otro lado, también había leído que podía haber asociación de la rigidez, no sé si será muy probable, pero también rigidez en la parte de los músculos del abdomen y en algunos casos incluso una pequeña zona de hinchazón o un abultamiento, ¿no? Que también podía estar localizado en esa zona. Ok, sí, Renzo, tienes razón en lo que has dicho. Básicamente los aneurismas de aorta, pues, como van a hacer una dilatación importante, ¿no? del diámetro del vaso, van a causar síntomas porque al estar grandes, hacer una dilatación grande, una zona aneurismática de gran tamaño, van a causar síntomas por compresión, ¿no? Al comprimir estructuras vecinas, van a provocar dolor, náuseas, vómitos, y muchas veces se puede palpar ahí una masa en el abdomen. Pero la característica de esta masa es que es una masa pulsátil, ¿de acuerdo? Pulsátil. Palpas la masa y sientes ahí el pulso. Entonces, eso es la característica principal, ¿no? Todos los síntomas que da son por compresión de órganos vecinos, ¿no? Si comprime el estómago, puede dar saciedad precoz, puede dar náuseas. Si comprime el hígado, puede dar dolor a nivel de esa zona, ¿no? Dependiendo básicamente del tamaño y de la localización. Pero el síntoma principal es el dolor. El hallazgo principal es que sea, pues, palpas una masa pulsátil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si viene un paciente con dolor abdominal, hay que palpar el abdomen, hay que hacer una historia clínica, si es hipertenso, fumador, si encuentras una masa abdominal, ojo, levanta tus sospechas, puede ser un aneurisma de aorta abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado ya de la definición, cómo definimos, cómo es la anatomía de la aorta, dónde se localizan más frecuentemente estos aneurismas, cuál es la clínica que pueden ofrecer, cuál es la característica central principal, ¿ya? Y ahora pasamos a lo que es
que es el diagnóstico. ¿Cómo yo hago el diagnóstico ¿Cómo confirmo el diagnóstico, mejor dicho? Samuel Chirinos, Sí, doctor. coméntanos. Bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico, como ya venía usted mencionando esto, tenemos que apoyarnos también de lo que es la historia y la clínica que presenta el paciente, de los síntomas que ya mencionaron mis compañeros. Y por ejemplo, como una forma diagnóstica, ya venía mencionando usted, que es la de la presencia de una masa pulsátil a la hora del abdomen. Aunque también había leído esto que algunas veces incluso el diagnóstico el diagnóstico de imploraciones físicas de lo que es el aneurisma, no más que todo se da de torno con otras citas de pruebas, incluso algunas veces ni siquiera buscándolas. Más que todo se basan en lo que es la historia y los exámenes auxiliares como lo que son ecografías, por tomografías, resonancias magnéticas o arteriografías. Ya, pero, ok. Pero, a ver, gracias, Samuel. Xiomara Rodríguez. Xiomara, ¿cuál es la prueba diagnóstica que tiene mayor precisión? Precisión para detectar el aneurisma. Claro. Pues, aparte de la primera prueba que se tiene que hacer, que es para la radiografía de tórax, que sí nos permite ver el ensanchamiento, creo que también se podría, con mayor certeza, verlo mediante un angio abdominal. Claro, lo que tienes razón, lo que se pide es una tomografía, ¿no? Una tomografía, y esta tomografía pues tiene que ser bien especificada, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Una angiotomografía de aorta. Angiotomografía de aorta o angiotem de aorta. Para el uso de esta prueba diagnóstica se usa contraste, ¿no? Tengo que usar contraste para yo poder ver la aorta en la fase arterial, ¿no? O sea, tengo que usar contraste y ver toda la extensión de la aorta. ¿De acuerdo? El examen se llama angiotem de aorta. Y entonces, este examen nos va a brindar con mucha precisión los diámetros de la aorta, me va a precisar bastante bien la anatomía de la aorta desde el nacimiento hasta la bifurcación a nivel ilíaco, ¿no? Entonces me va a dar con mucha precisión tanto los diámetros como la anatomía, la localización. Entonces digamos que el método diagnóstico más rentable, más fiable. Puedo indicarle también una ecografía de repente, ¿no? Las ecografías también ayudan, pero no son, digamos, el gol estándar para hacer el diagnóstico. Nos pueden aumentar nuestra sospecha diagnóstica, que hagamos una ecografía y que nos describa que notan una masa pulsátil de tanto por tanto, ¿no? Pero realmente la angiotomografía o la angiotem de aorta es el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál será entonces ahora? Pues ya hemos diagnosticado cuál será el manejo de estos aneurismas. Valeria Torres. Valeria, eres la última de la lista. Cierras con broche de oro el tratamiento para los aneurismas de aorta. Sí, doctor. Bueno, como tratamiento, primero no farmacológico, podría ser decirle al paciente que deje de fumar, que también no haga muchos esfuerzos. Y bueno, si es que, por ejemplo, también tiene algunos factores de riesgo como, no sé, tal vez dislipidemias o algo, controlar lo que viene a ser la esclerosis. Bueno, he visto también, o bueno, he leído que el aneurisma también puede generar una coagulación intraocular.
Entonces también se le podría dar lo que son los anticoagulantes. Y si es que el aneurisma ya es muy, muy grande, por así decirlo, ya se tendría que hacer una cirugía, ¿no? Y un injerto endovascular también. Bueno, estoy de acuerdo contigo cuando mencionas que lo primero que se debe optar es por modificar los estilos de vida del paciente, ¿no? Si tiene malos estilos de vida, hay que tratar de modificar eso, ¿no? O sea, si es hipertenso, corregir la hipertensión. Si es fumador, que tenemos que decirle que deje de fumar. Si tiene dislipidemia, controlar eso, etcétera, ¿no? Entonces, hay que modificar en primer lugar los estilos de vida. En segundo lugar, hay que definir si ese aneurisma tiene indicación quirúrgica, ¿no? Porque de acuerdo al diámetro de la aorta, ya sea a nivel torácico, a nivel abdominal, tiene una indicación quirúrgica, ¿verdad? Así no tenga síntomas. Por ejemplo, los aneurismas de aorta ascendente, el punto de corte es 55. Cuando este diámetro de la aorta ascendente supera los 55 milímetros o 5.5 centímetros, tiene indicación quirúrgica. El paciente tiene que ser operado. Así no sienta nada. ¿Por qué? Porque este aneurisma tiene alto riesgo de ruptura. ¿De acuerdo? Entonces, si se rompe, la mortalidad al romperse es un 95%, no más, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que operarse. Así no sienta nada. Si se ha encontrado un aneurisma en aorta ascendente y mide más de 55 milímetros, ese paciente tiene indicación quirúrgica. Se saca el segmento aneurismático y se pone una prótesis, un tubo valvado. ¿De acuerdo? O sea, se saca toda la raíz de la aorta, ¿no? Y se saca todo la válvula aórtica y todo. Y se reemplaza por un tubo valvado, un tubo con válvulas. ¿Ya? Entonces, en la aorta ascendente ese es el punto de corte 55. En la aorta torácica, el punto de corte también es 55 y en la aorta abdominal es 60. ¿De acuerdo? Entonces, según esos puntos de corte, tienen indicación quirúrgica. ¿Ya? Si es menor a eso, hay que observar, ¿no? Hay que hacer controles cada 6 meses, cada año, para ver la velocidad de crecimiento. Si crece muy rápido, también tienen indicación quirúrgica. ¿Ya? Entonces, acuérdense. 55 en aorta ascendente, aorta torácica y aorta abdominal es 60, punto de corte para indicar la cirugía. Así el paciente no sienta nada, así haya sido un hallazgo, el paciente viene por otra cosa y se le encuentra un aneurisma en aorta torácica de 65 milímetros, hay indicación de operarse. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de ruptura. Si se rompe, la mortalidad es muy, muy alta. Altísima. Es un vaso es un gran vaso. Si se rompe, hay una hemorragia masiva. En cuestión de segundos, el paciente muere. ¿Ya? Entonces, hay otras excepciones, ¿no? Para el punto de corte. Pero en general quiero que manejen esos puntos de corte. ¿Ya? Hay excepciones como por ejemplo en el síndrome de Marfan, la válvula aórtica bicúspide. Hay excepciones. Pero no vamos a entrar en detalle porque no quiero marearlos con tantos números. ¿Ya? Simplemente con que conozcan esto, que es lo que más se ve, lo más frecuente, y que lo graben y lo fijen, me quedo tranquilo. ¿De acuerdo? Bien, creo que hemos concluido con aneurismas. ¿Alguna duda, pregunta? Luis Fernando Roca, cuéntanos. Solo una pregunta, y en cuanto a los aneurismas cerebrales, ¿estos también tienen un alto riesgo de rotura?
Bueno, los aneurismas cerebrales, mira, yo soy cardiólogo, ¿no? No te podría decir mucho sobre los aneurismas cerebrales, pero me imagino que todo vaso aneurismático tiene un riesgo de ruptura importante. Entonces, si me preguntas, los aneurismas cerebrales también deben tener sus indicaciones para embolizarlos o para manejarlos, ¿no? No te puedo decir, pero todo vaso aneurismático en general, todo vaso aneurismático tiene un riesgo de ruptura importante. Y si estamos hablando de la aorta, que es el principal vaso del cuerpo humano, arterial, pues eso, imagínate, si se rompe en segundos, te desangras y mueres. O sea, que no hay peor cosa que te pueda pasar que se te rompa la aorta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero haber respondido en esta pregunta, pero ¿alguien más que tenga alguna duda, pregunta para pasar al otro tema? ¿Todo claro? ¿Todo bien? No hay ninguna duda. Chicos, ¿está? Digan algo, pues, aunque sea escrito. Claro, doctor. Todo claro, doctor. Ok, muy bien. Listo, entonces, pasemos al otro tema, pues, ¿ya? De síndromes aórticos agudos. A ver, el mismo esquema vamos a manejar, ¿ya? El mismo esquema. Empezamos. A ver, acá tengo en primero de mi lista, está Alejandro Díaz. Alejandro, cuéntanos, ¿cuáles son Sí, los doctor. síndromes aórticos agudos? Bueno, los síndromes aórticos agudos, bueno, lo pueden entender más que nada cuando, digamos, hay un debilitamiento, ¿no? De las capas de la capa aórtica, básicamente, ¿no? Se podría dar, bueno, más que nada se podría deber por placa de aterosclerosis y, bueno, tal vez dentro del grupo de enfermedades podrían estar la disección aórtica, tal vez un dentro de las paredes intramusculares. Bueno, creo que también hay otra clasificación, una enfermedad más que es una úlcera aórtica penetrante, ¿no? Digamos la clasificación de las tres enfermedades. Claro, ya, muy bien, gracias. Gracias, Alejandro. A ver, Ángela López, Ángela, cuéntanos, Sí, doctor. ¿qué nos puedes decir de los síndromes aórticos agudos? ¿Cuáles Bueno, son? ¿Cuál es el más frecuente? De repente nos puedes decir. ¿cuáles son? Mi compañero lo mencionó también, la disección de la aorta. También está el trombo intramural, también el pseudoneurisma. No es trombo, es hematoma Lo intramural. siento, ¿Ya? ¿Y otro? pseudoneurisma. Este, Los también aneurismas no son síndromes aórticos agudos, ¿ah? ¿cómo? Los pseudoaneurismas ¿No? no son síndromes aórticos agudos como tal, no lo son. Y una ruptura limitada de un aneurisma tampoco sería considerado como un síndrome aórtico. ¿O No está sería considerado como tal. falla? Los síndromes aórticos agudos son solamente tres. Son solamente tres. Está la disección de aorta, en primer lugar, que es el más frecuente. Está el hematoma intramural. Y en tercer lugar está la úlcera penetrante, ¿no? La úlcera aórtica penetrante. Son tres síndromes aórticos agudos. ¿Ya? Estos tres, ¿cuál será el más frecuente? ¿Cuál creen ustedes? La disección de aorta. ¿En qué porcentaje? Podría ser un 70%. Ya, bueno, sí, ¿no? Un poquito por ahí, tibio. A ver, Celeste regalado. Gracias, Ángel. Celeste regalado.
El doctor Celeste tenía unos problemas de conexión. Uy, Me ok, me pase la gracias. voz. Cristal Vera. Cristal, Dígame, doctor. ¿cuál crees que es más el síndrome aórtico más frecuente? ¿Y en qué porcentaje? Creo que es la disección. Había leído la otra vez, estaba revisando que era como un 80%. Claro, ese es el valor más exacto, ¿no? Exactamente. La disección de aorta es el más frecuente de los tres y corresponde más o menos a un 80% de los casos. Le sigue el hematoma intramural, que es más o menos un 15%. Y el último es la úlcera aórtica penetrante, que es más o menos un 5%, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Josian, ¿qué tal? Cuéntanos. Pero una pregunta, ¿y la rotura de aneurisma también no sería un síndrome aórtico? No está considerado como tal la ruptura de un aneurisma, no está considerado, ¿ya? No entra dentro de la definición de síndromes aórticos agudos, no entra. Pero, ahora tú me dices, ¿por qué no entra? Porque normalmente la ruptura de un aneurisma es la complicación del aneurisma, la complicación de un proceso crónico, que es el aneurisma. No es un síndrome aórtico agudo como tal, o sea, es agudo sí la ruptura, pero viene de una complicación de una enfermedad crónica. ¿De acuerdo? Entonces no está considerado como un síndrome aórtico agudo como tal. Los síndromes aórticos agudos solamente son tres, lo que ya hemos mencionado. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Y algún tipo de daño iatrogénico o postraumático tampoco sería considerado como un síndrome aórtico agudo? tampoco está considerado. Hay traumas torácicos que pueden afectar la aorta, ¿no? Pero no son considerados síndromes aórticos agudos. ¿Ya? Los síndromes aórticos agudos solamente son esos tres que hemos mencionado: disección, hematoma y úlcera penetrante. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está fuera de ese contexto, que también puede ser agudo, una ruptura, un aneurisma, una lesión traumática de la aorta, no entra en la definición de síndromes aórticos agudos como tal. No entra. Ok, bueno, entonces ya hemos dicho cuáles son, cuál es el más frecuente. Entonces, a ver, hablemos un poco de los factores de riesgo. ¿Cuáles creen que sean los factores de riesgo? ¿Serán los mismos que para el aneurisma? ¿O serán otros? A ver qué nos dice Diana Wong. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, son parecidos, ¿no? Porque también está involucrado, creo que el más frecuente es la hipertensión arterial. Y luego de eso sigue el tabaquismo. Ya, muy bien. Bueno, sí, es cierto. Básicamente comparten los mismos factores de riesgo con los aneurismas de aorta, ¿no? Los comparten. De hipertensión a la cabeza, más o menos un 80% de los pacientes con síndromes aórticos agudos son hipertensos. Y no cualquier hipertenso, sino hipertensos mal controlados. ¿No? Otros factores de riesgo similares a los aneurismas, pues está el tabaco, la dislipidemia, la obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos comparten, pero digamos que en este punto, para desarrollar un síndrome aórtico agudo, una característica importante es la hipertensión mal controlada. Es más, no se podría pensar en un síndrome aórtico agudo si el paciente viene normotenso, ¿de acuerdo? O no tiene historia de hipertensión. Es casi improbable que ocurra eso. La mayoría de síndromes aórticos agudos, por no decir todos, son hipertensos mal controlados, ¿de acuerdo? Entonces,
Básicamente, estos tres síndromes aórticos agudos comparten la misma fisiopatología. Básicamente, los tres tienen una misma base fisiopatológica. Y eso nos va a comentar Gabriela Castillo. Gabriela, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el mecanismo por el cual se producen los síndromes aórticos agudos? ¿Qué pasa en la aorta? Y bueno, ocurre lo que es un desgarro de la capa íntima que se separa de la capa media, ¿no? Entonces, esta puede ir como que avanzando, se podría decir. Más frecuentemente avanza de manera descendente y forma como un hematoma, como un conducto falso entre las capas. Ya, a veces en la disección, ¿no? En la disección ocurre eso, ocurre una fisura, una ruptura, una pérdida de la continuidad de la capa íntima, ¿cierto? Recuerden que los vasos tienen tres capas, ¿no? De adentro hacia afuera, íntima, media, adventicia, ¿cierto? Íntima, media y adventicia. Entonces, en la disección de aorta lo que ocurre es que la capa íntima, la capa más interna, sufre una ruptura. ¿Y por qué pasa eso? Por básicamente presiones altas. La aorta está sometida a presiones altas y esas presiones altas pueden terminar fisurando la capa íntima. Al fisurarse, pues se produce, la sangre trata de meterse por esa fisura y finalmente logra y separa las dos capas, ¿no? Diseca las dos, la íntima de la media, la diseca. Y se forma una falsa luz, un falso lumen, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa en la disección de aorta. Y a medida que la disección, normalmente si empieza en la aorta ascendente, que es el lugar donde más se rompe la capa íntima, la disección va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando. Va a empezar, nace en la aorta ascendente, llega al callado, puede bajar a la aorta torácica, puede contenerse como puede seguir bajando y se diseca todo, se diseca toda la aorta. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa en la disección. ¿Qué pasará en el hematoma intramural? A ver, vamos a preguntar a Gustavo. Creo que Gustavo también tenía problemas con su audio. Gustavo, ¿estás? Sí, doctor. Ahí está Gustavo. Muy bien, Gustavo, coméntanos, ¿qué pasará en el hematoma intramural? ¿Cómo es el mecanismo fisiopatológico? Bueno, estoy leyendo y únicamente menciona que se va a iniciar con una hemorragia de los vasos vasculares de la capa media. O de la media. Ya, ok. Lo que sucede acá en los aneurismas en el hematoma intramural, es que ustedes saben que los vasos sanguíneos tienen sus propios vasos sanguíneos, ¿no? Son los vasa vasorum, ¿cierto? Son vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos. Entonces, se postula que estos vasa vasorum que transcurren por la capa media, en algún momento se rompen al experimentar presiones sistémicas elevadas, presiones de cizallamiento elevadas, se rompen. Y al romperse, pues, provoca un hematoma dentro de la pared, ¿no? Dentro de la pared del vaso. Entonces, eso es el mecanismo propuesto para el desarrollo del hematoma intramural. La capa íntima está intacta, no hay fisura, no hay ruptura de la capa íntima. Lo que pasa es que el vasa vasorum se rompe y provoca pues una extravasación y un acúmulo de sangre en la capa del vaso, ¿no? Ahora, ¿esto puede transformarse en una disección? Sí, puede transformarse en una disección. ¿De acuerdo? Entonces, son dinámicos estos
Estos tres, si bien es cierto, son entidades diferentes, pero una puede convertirse en otra, ¿de acuerdo? Indistintamente. Muy bien, y es así que los síndromes aórticos agudos pues tienen esos mecanismos, ¿no? Ahora, si hablamos del síndrome aórtico agudo más frecuente, sabemos que es la disección de la aorta. ¿Cómo se clasifica la disección de la aorta? Hay una clasificación, ¿no? ¿Alguien nos puede decir? A ver, Jean-Pierre. Jean-Pierre creo que ya no respondió, ¿no? Jean-Pierre. Sí, doctor. Jean-Pierre, ¿cómo se clasifican la disección de aorta? Bueno, hay una clasificación que es la de Backey, en el cual lo divide en tres tipos. ¿Cuáles son? La primera sería la disección de aorta en lo que sería la aorta ascendente. La segunda sería en lo que sería el callado aórtico. El tercero sería lo que solamente compromete la aorta descendente. Ya. Existen dos clasificaciones, ¿no? A ver, vamos a preguntar a alguien más. Josian. Un ratito, Josian. Kiara está levantando la mano. A ver, Kiara, ¿tienes algo que comentar? Sí, o sea, mi compañero tiene razón. Hay una clasificación de Bucky y también hay una clasificación de Stanford. Creo que De eran Bucky. las Son dos, de la Bucky. de Bucky y la de Stanford. Ujú. Ok, a ver, Bueno, cuéntame. la de Stanford era A o B, y la de Bucky, o como, no estoy segura cómo se llame, De era Bucky. Se dice de Bucky. Bucky, Ujú. sería 1, 2 o 3 en letras romanas. Bueno, Ajá. el Stanford creo que era si la B era si la afectación no incluía el segmento proximal de la subclavia izquierda, o sea, en la aorta descendente. En cambio, en la A, sí podría haber esta afectación. Y en la clasificación de Bucky era, a ver, la primera era por una afectación proximal y distal a la subclavia izquierda. La 2 era una afectación solo de la parte proximal de la izquierda. Y la 3 era solo la parte distal de la subclavia izquierda, o sea, la aorta descendente. Ya. Ok, a ver, vamos a compartir la pantalla para que quede esto claro, ¿ya? En realidad se usan las dos clasificaciones distintamente, ¿no? O sea, lo que más se usa es la clasificación Stanford. De Bucky no tanto. Stanford sí se usa, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla. A ver, acá está. Ok, miren, ¿pueden ver la pantalla? Ya, ok. Ok, a ver, entonces miren, acá en la clasificación de Stanford, que ya es como lo han dicho, pero quiero que quede claro esto. Por eso es que vamos a ver este gráfico y reforzar la idea. Se divide solamente en dos, Stanford A y Stanford B. ¿Ya? El Stanford A implica la aorta ascendente. Métanse eso a la cabeza nada más. Implica la aorta ascendente. Puede ser solo la aorta ascendente o puede ser todo, incluyendo todo, pero está comprometida la aorta ascendente. Acuérdense, Stanford A de ascendente. Siempre va a estar comprometido la aorta ascendente. ¿De acuerdo? Puede ser solo la ascendente, como tanto la ascendente como la descendente. Pero siempre va a estar comprometida la aorta ascendente en el Stanford A. En cambio, en el Stanford B,
el Stanford B, como lo han dicho, no está incluido la aorta ascendente y se considera a partir de la subclavia, ¿no? De la subclavia en adelante. Acá tenemos la subclavia izquierda, entonces de ahí para abajo se considera Stanford B. Puede ser localizado, una sola parte en la aorta torácica, como puede ser toda aorta torácica y aorta abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación que más se usa. La que más usamos es la clasificación Stanford A o Stanford B. Ahora, lo que hace de Bacchi es básicamente disgregarlo un poquito, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Lo que hace de Bacchi es disgregar. El tipo 1 es el que afecta toda la aorta. El de Bacchi tipo 1 es el que afecta toda la aorta. Sería un ascendente, un Stanford A, pero que abarca todo, ¿no? Mientras que un tipo 2 es solamente la aorta ascendente. ¿Ya? No es todo, es solamente la aorta ascendente. En el tipo 3 sería pues todo lo que corresponde al Stanford B. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace de Bacchi es disgregarlo un poquito más, ¿no? O sea, un número más le aumenta. Una clasificación más disgregada, ¿ya? Pero en general, con que sepan la clasificación de Stanford, suficiente, porque es lo que más se usa, al menos acá en nuestro medio, ¿no? Stanford A, Stanford B. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Hasta este punto? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces ya hemos hablado de Alejandro Díaz. Sí, doctor, tengo una consulta, doctor. Entonces, con respecto a la clasificación, para poder observarla, digamos, ¿tiene que ser antes con una tomografía o más que nada la clasificación, cómo se basaría? Vamos a llegar a ese punto en un rato más, pero claro, el método diagnóstico también es la tomografía, ¿no? También es la tomografía porque nos va a dar imágenes con bastante claridad de hasta dónde está extendido. Si es un Stanford A, si es un Stanford B. Si hablamos de disección, ¿no? Si hablamos de hematoma también, de úlcera también, la tomografía, el angiotem, es decir, que nos va a dar la certeza diagnóstica. Existen algunas otras también, pero la tomografía es la que nos va a decir, nos va a dar mucha más información. ¿Ya? Pero ya iremos tocándolo más adelante. Sí, doctor. Ok, entonces ya hemos visto acerca de los factores, la clasificación, ¿no? Y ahora pues hablemos un poco de las manifestaciones clínicas, a ver cómo es el paciente típico de una disección de aorta o de un síndrome aórtico agudo. ¿Qué características clínicas tiene ese paciente? A ver, nos habíamos quedado en Josian, creo, ¿sí? Carla tiene, a ver, coméntanos. O Josian creo, ¿no? Perdón, Josian creo que no, te faltaba a ti, ¿no? Sí. Entonces, coméntanos. Características clínicas. A ver, un paciente con un síndrome aórtico agudo vendría principalmente con un dolor de inicio súbito, que va a ser muy intenso. Se dice que podría ser desgarrador. La zona en la que va a estar este dolor pues va a ser en la parte anterior o posterior del tórax. Y aparte de esto va a tener algunos síntomas sistémicos como puede ser síncope, disnea, debilidad. Y lo más importante es que se va a encontrar la hipotensión en ese paciente. Y pues si no se toma las medidas adecuadas puede llegar incluso al shock. Ya, ok. Entonces, acá lo que importa es el dolor, ¿no? El paciente con disección aórtica va a venir por dolor torácico.
pero no cualquier dolor. O sea, este dolor va a tener características, ¿no? Características que nos van a definir el diagnóstico. Y es ahí donde nuestras van a ser a través de la historia clínica. ¿Ya? Recuérdense que para llegar a un diagnóstico, cualquier enfermedad, el 80% del diagnóstico está en una adecuada historia clínica. El 80%, que es bastante, ¿ah? Es bastante. Y el 20% restante nos va a facilitar los exámenes auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces, acá el síntoma principal es el dolor torácico. Entonces, vamos a indagar ese dolor torácico. Vamos a expurgar ese dolor y sacarle qué características debe tener ese dolor para yo poder pensar en un síndrome aórtico agudo tipo disección de aorta, que es el más frecuente. Carla Tineo, coméntanos, por favor. Sí, doctor. Bueno, una de las características puede ser que es un dolor intenso, como comentó mi compañero, desgarrador, que se podría irradiar a la región interescapular y puede estar acompañado de otras manifestaciones. ¿Cómo cuáles? Mm, como un pulso lento, débil, una simetría en sí de los pulsos, o pupilas dilatadas Ya. también. Pupilas ¿Cómo? dilatadas. Pupilas dilatadas. Pupilas dilatadas. A ver, explícame eso. ¿Por qué se darían las pupilas dilatadas? Bueno, lo encontré en un manual en donde lo mencionaba. Yo me imagino que será por... ¿Quién dilata las pupilas? ¿El simpático o el parasimpático? el parasimpático. ¿Segura? El simpático. Bueno, mira, en realidad yo, si recordando fisiopatología, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Si tiene el paciente mucho dolor, el dolor activa el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático, pues, con sus diversas manifestaciones sistémicas, puede causar lo que tú dices, pero no es lo que yo busco, ¿no? No es lo que yo, paciente con disección aórtica, a ver, mira de las pupilas, no, o sea, como que no, puede pasar, qué sé yo, pero no es lo principal a lo que yo voy a ir al examen. No es lo principal que yo voy a buscar en el paciente. Que lo tenga o que no lo tenga, no me va a descartar ni acertar mi diagnóstico. Entonces, enfoquémonos en las cosas que sí nos van a dar la certeza o la sospecha diagnóstica. En este caso es el dolor. El dolor. Ok, gracias Carla. Entonces, Katy Flores, a ver, dinos algo más acerca del dolor. ¿Qué características debe tener ese dolor? Bueno, va a ser un dolor severo, como desgarrante, y se va a localizar puede también localizarse en el tórax y en la zona lumbar. Ya. Otra cosa podría ser que es agudo. Claro, es agudo. Pero ¿cómo empieza el dolor? O sea, hay una característica que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Muy aparte de lo que ya han dicho ya, que es desgarrador, que es intenso, ¿no? Hay una característica más importante aún. Bueno, es un dolor brusco, quizás. Ajá. A ver, coméntanos eso un poco más. Bueno, que inicia y alcanza rápidamente su máxima expresión. O sea, es muy intenso. Claro. Ok, Katy, gracias.
efectivamente es como tú lo dices, ¿no? Esa característica del dolor es muy importante. Señor, ¿cómo empezó el dolor? Mire, doctor, el dolor empezó, estaba bastante bien y de pronto, así, súbitamente, sentí un dolor intenso, el peor dolor que yo he sentido en mi vida. El peor dolor, ¿ya? Entonces, es un dolor que es muy intenso y aparece así, súbitamente. Estás tranquilo y ¡pum!, aparece el dolor. Y ni bien empieza el dolor, es el más intenso. Entonces, esa característica es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien viene con dolor torácico, la mayoría van a pensar que es un síndrome coronario agudo. Y ahí la diferencia importante, porque el síndrome coronario agudo no tiene un inicio súbito. El síndrome coronario agudo, el dolor es progresivo. En minutos, horas llega a un pico máximo y de ahí empieza a reducir. Pero en cambio, en el síndrome aórtico agudo, el dolor es súbito, intenso desde el inicio. ¿De acuerdo? Y todas las características que ustedes han mencionado, ¿no? Un ratito, por favor. Ok, bueno, entonces esa es la característica que quería que la mencionen, ¿no? Porque es importante. Y todas las demás que ustedes han dicho, ¿no? Que es un dolor desgarrante, que puede el dolor movilizarse, ¿no? O sea, nace en la aorta, nace en el tórax y el paciente siente que el dolor migra, ¿no? Se va hacia la zona interescapular, baja por la espalda. Eso se da de acuerdo a cómo la disección progresa, ¿no? Si se queda en la aorta ascendente, el dolor va a quedarse en el pecho. Si el dolor, la disección progresa, el dolor va a empezar a migrar. Pues también son características importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante del dolor, es eso, ¿ya? Las características de ese dolor. Y ustedes seguramente van a tomar la presión o el paciente va a tener historia de hipertensión arterial y se van a dar cuenta que es una hipertensión mal controlada. Muchas veces los pacientes vienen en emergencias hipertensivas con síndromes aórticos agudos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en eso estamos, ya tenemos las características clínicas para el diagnóstico, ¿no? Ya habíamos dicho que el diagnóstico principalmente se hace con el angiotem de aorta. El angiotem de aorta es el examen auxiliar que nos va a dar el diagnóstico con mucha precisión. Nos va a decir dónde está localizada la disección, cuál es la extensión de esa disección, ¿ya? Y para planear el tratamiento, ¿no? Cuando son aneurismas de aorta, perdón, cuando son disección de aorta ascendente, un examen alternativo es hacerle una ecografía, un ecocardiograma transtorácico, ¿no? O transesofágico, ¿ya? ¿Por qué? Porque como está en la aorta ascendente, el eco transtorácico y con mucha más razón con el eco transesofágico se puede ver la aorta ascendente. En casos de duda diagnóstica, en casos de que el dolor no me convence, puede ser, no puede ser, le hago un eco. Le hago un eco y el eco en emergencia pues me va a definir, ¿no? Recuerden que la tomografía es pues un examen que toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo, no es inmediato. El eco sí, lo tengo a la mano. El eco lo tengo a disposición en muchas emergencias. En el hospital Revalidati tenemos eco en emergencia, en su trauma hay ecos. Esos pacientes por la intensidad del dolor pasan a su trauma. ¿Ya? Entonces, obviamente tengo que tomarle un electrocardiograma también, ¿no? Pensando en otra cosa. Entonces el eco muchas veces cuando son disecciones de aorta ascendente nos ayudan a definir el diagnóstico. Y si lo confirmamos, tenemos que activar el protocolo síndrome aórtico agudo y
camino al paciente, ¿no? Pero la angiotermia definitivamente se va a tener que pedir para ver la localización, la extensión del daño aórtico. Muy bien, entonces hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? A ver, Lisette. Disculpe una consulta. ¿Y en qué caso se le puede solicitar una angioresonancia? Ya que el estándar creo que es, ¿no?, el angiotem. Pero ¿en qué caso se utiliza la angioresonancia? Mira, a un paciente con un síndrome aórtico agudo, jamás le vas a pedir una resonancia, una angioresonancia. ¿Por qué? Porque una de las diferencias entre una tomografía y una resonancia es que la resonancia es un estudio que demora mucho. El paciente tiene que colaborar bastante con el estudio. Para eso tiene que estar estable hemodinámicamente, tiene que estar tranquilo, colaborando, lúcido. Demora mucho. Puede demorarte 1 hora, 2 horas tranquilamente. En cambio, una tomografía es muchísimo más rápida. Una tomografía, exagerando, en 5 minutos tienes el resultado. Rapidísimo. Entonces, jamás en la vida va bien que le pida una resonancia a un síndrome aórtico agudo para confirmar el diagnóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta con una radiografía se podría intuir el diagnóstico. Con una resonancia, ¿no? Entonces, que quede claro eso. Entonces, ese punto que quede claro. Angiotem o angiotomografía es la prueba de elección para todas las enfermedades de la aorta. Existen algunos otros, como les comenté, el ecocardiograma transtorácico, transesofágico, que ayudan cuando las disecciones de aorta son localizadas, ¿no? Cuando los aneurismas de aorta son localizados. Pero nos ayuda para, básicamente, definir ciertas cosas, pero lo que más nos va a dar, más información nos va a dar es el angiotem. Ok, entonces ya tenemos la clínica, el diagnóstico, y ahora vamos al manejo. ¿Cómo manejamos a este paciente? A ver, ¿en qué nos quedamos? Kiara, Villavicencio. Kiara, ¿participaste? Kiara, Sí, acá estoy, acá estoy. ¿participaste o creo que en ti me quedé? No recuerdo. Bueno, sí he participado. Lo de ¿Ya? la clasificación está de Stanford y Ya. Baki. Ok. Ya. Entonces, a ver, a ver, vamos por los últimos, ¿ya? Valeria Torres. Valeria, ¿cómo es el manejo de estos pacientes con síndrome aórtico agudo? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, pues sería básicamente lo mismo, ¿no? Tratar, cuáles son las enfermedades si es que tiene una hipertensión arterial, pues a tratar con antihipertensivos, más que todo también que tiene hábitos de fumar, también que deje, ¿no? El alcohol. Am, También podría darles lo que es fluidoterapia. Terapia. Ujú. Ya, gracias. Ya. Xiomara Rodríguez. Sí, doctor. ¿Qué tal? Coméntanos el manejo del síndrome aórtico agudo. Bueno, ya luego de que se había sospechado y se le ha hecho ya el angiotem, pues podríamos comenzar con, si es que está con hipertensión, pues con
un captopril sublingual para bajarlo. Y también se podría optar por un fármaco, quizás un espacio antagonista para disminuir el cronotropismo y que no haya riesgo para una ruptura, quizás. Ya, sí, siempre tienes la idea ahí. Ya, Samuel Chirinos, Sí, doctor. ¿qué tal? Coméntanos, ¿cuál es el manejo de del síndrome aórticos agudos? Bueno, lo primero que se debe hacer es, que es lo que ya se ha mencionado, de disminuir lo que es la presión arterial central sistólica. Esto ya puede aplicar esto con beta-bloqueadores intravenosos, como puede ser el metoprolol, el propanolol. Y bueno, si están estos contraindicados, se pueden usar los que son antagonistas de calcio, pero todo con el mismo propósito de disminuir los niveles de la presión arterial. También la otra manera o tratamiento ya va a ser dependiendo de la clasificación por ejemplo, de si es una disección, de qué tipo sea, y el tratamiento ya puede ser de manera quirúrgica. Ya. Ok, a ver, Renzo Félix. Sí, doctor. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo primero sería un tratamiento en el cual se pueda controlar la presión, ¿no? Arterial, ya que es uno de los principales factores de riesgo y otras cosas más. Dentro de ello yo creo que estaría indicado un beta bloqueador, ¿no? Y si es mejor de manera endovenosa, ¿no? Para que pueda actuar mucho más rápido. Y bueno, y puede haber casos, como se han mencionado también anteriormente mis compañeros, en el que estos beta bloqueadores pueden estar contraindicados, ¿no? Y entonces en estos casos yo creo que también se pueden usar los bloqueadores de calcio y también de manera endovenosa, ¿no? Como se puede administrar. Y bueno, yo creo que eso sería de primera línea, por así decirlo, para reducir en ese momento la presión arterial. Y también he leído que puede utilizarse en algunos casos hasta la morfina, ¿no? Para poder, para la descarga que hay del dolor, todo lo que puede provocar, incluso hipertensión y otros cuadros de taquicardia también. Eso básicamente. Ajá. Ok, gracias, Renzo. Sí, concuerdo contigo en muchas cosas. Paul Garreazo. Hola. Sí, doctor. Bueno, sí, como también ya mencionaron, aparte de todo ello también es controlar el dolor, ¿no? Y la sedación. Sedación puede ser con opiáceos. Mencionaron lo de los beta bloqueantes. Hay un fármaco también, la beta-lol, que puede ser un beta bloqueante, ¿no? Más que todo para el cronotropismo negativo. También acerca del control de la presión arterial y evitar la progresión de la disección también, ¿no, doctor? Ujú. Bien, muy bien. Bueno, miren, en el manejo de los síndromes aórticos agudos en general, lo que yo en primer lugar debo de hacer es manejar dos cosas. En primera instancia debo de manejar dos cosas como clínico que soy, ¿no? En primer lugar, mi objetivo principal es bajarle la presión. Mi objetivo es tener una presión sistólica menor de 120. Y mi segundo objetivo es tener una frecuencia cardíaca menor de 60. Entre 55 y 65, en promedio 60. Esos son mis dos objetivos principales de inicio. En todo paciente con síndrome aórtico agudo. ¿Por qué? Porque si yo no hago esas dos medidas, no logro esas dos medidas en un tiempo breve, el pronóstico de estos pacientes empeora. Esa aorta se puede romper. Acuérdense qué pasa si se rompe la aorta, ¿no? El paciente se muere. Entonces, yo debo de manejar esos dos objetivos de presión arterial sistólica menor de 120 y de frecuencia cardíaca menor de, en promedio, menor de 60.
para poder estabilizar al paciente. ¿Cómo lo logro esto? Voy a lograr esto usando beta bloqueadores. El único beta bloqueador endovenoso que tenemos acá en Perú es el labetalol. El único. No hay ningún otro beta bloqueador endovenoso. Podemos usar beta bloqueadores o en todo caso vasodilatadores sistémicos, ¿no? Para bajar la presión. Puedo usar nitroglicerina, que es un vasodilatador venoso en bajas dosis y arterial en altas dosis. Puedo usar nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial evidentemente, para conseguir estos objetivos de presión arterial sistólica. La betalol, que dije, es un beta bloqueador endovenoso. Entonces tengo que bajar la presión y a la vez bajar la frecuencia cardíaca. La betalol es una muy buena opción, porque también baja la presión y baja la frecuencia cardíaca. Es una buena opción. Pero si no tengo la betalol, puedo usar atenolol, que es vía oral, o puedo usar cualquier otro calcio antagonista endovenoso. ¿Ya? Pero sí o sí tengo que bajar la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces ese es mi primer objetivo como clínico que soy, ¿no? Ya una vez que he logrado eso, ya tengo mi tomografía y mi tomografía me va a decir qué tipo de disección es. Acá entra mi clasificación. ¿Es un Stanford A? ¿Es un Stanford B? ¿De acuerdo? Si es un Stanford A, el paciente tiene que ir a cirugía ya. No puede esperar. Porque la mortalidad del Stanford A es bastante alta y se dice que la mortalidad aumenta en 1% cada hora que pasa, por cada hora que pasa. De por sí, la mortalidad del síndrome aórtico agudo tipo disección de aorta es más o menos un 50%. La mortalidad es bastante alta. Del Stanford A estamos hablando. Y esa mortalidad aumenta por cada hora 1%. Yo le hago esperar una hora, la mortalidad va a empezar a aumentar 1% por cada hora. Entonces estos pacientes tienen que entrar a sala de operaciones ya para poder reparar esa aorta. ¿De acuerdo? Eso es en los Stanford A. Que A es A de auxilio. Tiene que ir a la sala. ¿Ya? Y los Stanford B, sí, los Stanford B nos dan cierta tregua, nos dan cierto chance de manejarlos primero médicamente. Los Stanford B se manejan médicamente. ¿Qué quiere decir? Que no entran a sala de operaciones a menos que se complique. A menos que se complique. Si hay, por ejemplo, hipoperfusión de órganos, el compromiso renal, el tamaño es muy grande. Entonces, si los Stanford B se complican, pasan a manejo quirúrgico. Pero en la mayoría de los casos también con manejo médico, con manejo conservador. Entonces ahí la gran diferencia. Para eso nos sirve la clasificación. Clasifica Stanford A, va a cirugía, sí o sí. Stanford B, manejo conservador inicial. Y si se complican, van a tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el manejo del síndrome aórtico. Pero en ambos casos, yo, sea Stanford A o Stanford B, en ambos casos lo que yo hago es manejar la presión y manejar la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? En ambos casos. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Es muy lindo. Muchachos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, claro. Ok, todo claro entonces. Ya, genial. Bueno, seguros, no hay ninguna pregunta, todo está claro, está claro. Síndromes aórticos agudos y aneurismas de aorta. Todo claro, todo fijo ya. Son conceptos claves que tienen que manejar, ¿no? Todo lo que hemos hablado es, digamos que, lo más básico que deberían de saber. Si ustedes quieren, pueden pues ahondar más, ¿no? Pero
Yo considero que es suficiente información, conocer todo lo que hemos conversado el día de hoy para tener un buen performance en los exámenes, ¿no? En el conocimiento general de estas patologías. Muy bien, entonces, ¿seguros que no hay ninguna pregunta? ¿Preguntas, Gustavo? Pues nada. Sí, doctor. Usted mencionó que la disección de la aorta usualmente se relaciona con la hipertensión arterial, ¿no? ¿El hematoma intramural o la úlcera aterosclerótica no tiene alguna relación o es solamente, aparece así de la nada, únicamente, como primario, mejor dicho? En general, todos los síndromes aórticos agudos tienen un factor de riesgo principal que es la hipertensión arterial. Los tres tienen el mismo factor de riesgo, que es la hipertensión arterial. Es el más importante, ¿no? Una hipertensión arterial mal controlada en un paciente adulto mayor es el principal factor de riesgo para el desarrollo de los síndromes aórticos agudos. Ahora, lo que les dije, los síndromes aórticos agudos son dinámicos, ¿no? No son estáticos. Una úlcera se puede convertir en un hematoma o una disección, un hematoma se puede convertir en una disección. Entonces, en los casos, el manejo es el mismo. El manejo es el mismo, no va a variar mi manejo. En los tres casos yo tengo que hacer lo mismo con la presión, lo mismo con la frecuencia, y de acuerdo a la clasificación, si Stanford A, Stanford B, igualito, el manejo es el mismo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta más, espero haber contribuido en algo más a su aprendizaje el de hoy acerca de estas dos patologías. Y bueno, pues, si surge alguna duda acá en adelante, en próximas clases de repente la podamos aclarar. ¿Ya? Respecto a la clase anterior que tuvimos ayer, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, muchachos, entonces ha sido un gusto, ya estaremos viéndonos en una próxima clase, ¿ya? Muchas gracias a todos por su atención y ya pues, que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.